Muy buenas a todos, vinileros, vinileras y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo aquí en Riffs en vinilo. Bueno, pues nada, seguimos con la sección de críticas, seguimos con la sección de reseñas de discos lanzados en este año 2026 y hoy nos vamos a ir hasta el día 27 de marzo, cuando hacía su aparición el segundo álbum de estudio ya de la banda, Power Paladin, titulado Beyond the Reach of Enchantment. Y hoy ya os digo que toca ponerse la armadura, levantar la espada, abrir el grimorio y meternos de lleno en un disco de power metal de los que no se esconden. Bueno, pues como os digo, segundo álbum de estudio de estos islandeses, publicado en este 2026. Bueno, y un trabajo que desde el título, la portada y los nombres de las canciones, pues ya te deja muy claro el terreno en el que se mueve. Teclados, coros, aventura y ese punto de, ¿no?, de entusiasmo casi adolescente que, bueno, que cuando funciona pues hace que el power metal sea uno de los géneros más divertidos del mundo. Pero también hay una pregunta importante. ¿Estamos ante un disco, bueno, capaz de destacar, ¿no?, dentro de un género muy saturado? ¿O estamos simplemente, bueno, pues ante otra banda haciendo muy bien una fórmula que ya conocemos de sobra? Pues nada, vamos a verlo. Bueno, Power Paladin viene de Islandia y ya llamaron su atención con su debut, su anterior álbum, With the Magic of Windfire Steel. Y solo con ese título ya sabes que aquí no venimos a buscar minimalismo, frialdad ni tristeza existencial. Power Paladin son una banda que abraza la fantasía sin pedir perdón. Pues ya sabéis, dragones, mazmorras, reinos mágicos, caballeros, hechizos, aventuras imposibles y esa sensación de estar escuchando la banda sonora de una campaña de rol llevada al power metal. Bueno, pues su música bebe claramente de bandas pues como Halloween, Rhapsody of Fire, Twilight Force, Dragon Force, Majestica. Yo diría también que algo de Iron Maiden en las guitarras y ese espíritu clásico donde, bueno, donde el heavy metal todavía puede sonar heroico, luminoso y completamente exagerado, ¿no? Y esa palabra es importante, exagerado, porque Beyond the Reach of Enchantment no es un disco para quien busque contención. Esto es power metal con la mano levantada, el estribillo mirando al cielo y la batería galopando como si el castillo estuviera ardiendo detrás. En este segundo álbum, Power Paladin suenan más asentados, diría yo, que en su debut. La formación tiene muy claro qué quiere ser. El frontman lleva el peso vocal con un registro muy adecuado para este tipo de power metal, agudo, melódico, expresivo y con esa mezcla de energía y teatralidad, ¿no?, que el género necesita. Y aquí conviene subrayarlo. Estamos ante una voz muy aguda. De esas voces que en el power metal pueden ser una bendición o una barrera de entrada, ¿no?, dependiendo de cuánto conectes con este tipo de interpretación. A mí me funciona porque encaja con, bueno, pues con el universo del disco, la fantasía, la aventura, la épica, la luz, ¿no?, la exageración. Pero también entiendo perfectamente que hay algunos oyentes para quienes ese registro tan alto pueda resultar demasiado llamativo o también incluso algo excesivo. Porque en un disco como este no basta con cantar bien, ¿no? Tienes que vender la aventura. Tienes que sonar como si de verdad estuvieran narrando la batalla contra un demonio en lo alto de una torre arcana, ¿no? Y el cantante yo creo que lo consigue bastante bien. Bueno, por otro lado, las guitarras es cierto que tienen muchísimo protagonismo. Hay riffs rápidos, armonías, solos, ataques más heavies y momentos donde se nota que la banda no quiere quedarse únicamente con el lado más azucarado, ¿no?, del power metal. Por otro lado, bueno, el bajo y la batería aportan una base muy sólida y los teclados son fundamentales, claro, para construir ese ambiente fantástico, luminoso y también cinematográfico. Aquí no hay un instrumento que esté de adorno, todo está al servicio de crear un universo. El disco abre con su vigor y me parece una forma perfecta de arrancar. De hecho, es uno de mis temas favoritos del disco. Desde el primer momento tienes velocidad, riffs contundentes, melodía y esa sensación de entrada en batalla, ¿no?, que cualquier fan del power metal entiende al instante.
Survey Golf funciona como carta de presentación porque no pierde el tiempo, no hay una intro eterna, no hay un arranque atmosférico, ¿no? de 2 minutos. La banda entra a por todas y te dice, esto va de energía, esto va de épica y esto va de pasarlo bien. Y eso es algo que yo valoro mucho en este disco. Beyond the Reach of Enchantment no intenta parecer más profundo de lo que es. Digamos que no se avergüenza de ser power metal. No se esconde detrás de una falsa oscuridad. Power Paladin saben cuál es su terreno y lo explotan pues, con una convicción enorme. Después llega el tema Glade Lords of Aethelloren, que amplía, digamos, más esa dimensión fantástica que tiene el álbum. Aquí ya se nota el gusto por estructuras más amplias, melodías más desarrolladas y un punto, diría yo, más narrativo. No es solo velocidad, también hay construcción de atmósfera. Bueno, vamos con los puntos fuertes. El primer gran punto fuerte del disco, desde luego, es la energía. Este álbum tiene una vitalidad tremenda. Hay discos de power metal que suenan correctos, pero algo artificiales, como si estuvieran cumpliendo una lista de requisitos, ¿no? Doble bombo, estribillo, solo, agudo, dragón y siguiente tema. Aquí, aunque la fórmula está clarísima, la verdad que se nota entusiasmo real. Power Paladin transmite la sensación de estar disfrutando muchísimo con lo que hacen. Y eso se contagia. Luego, por otro lado, el segundo punto fuerte, diría yo, son los estribillos. En un disco de este estilo, la verdad que los estribillos tienen que levantar el tema. Bueno, pues tienen que ser memorables, grandes y fáciles de cantar, digamos, sin caer en lo ridículo. Y en varios momentos yo creo que lo consiguen. El tema de Royal Road tiene ese punto de power metal más melódico, más elegante, casi como de una ruta de aventura, ¿no? Como un aire más noble. A continuación, el tema Aegis of Eternity funciona muy bien en esa mezcla entre épica y melodía. Y bueno, el tema Keeper of the Crimson Dagon tiene un punto más directo, más de mazmorra, ¿no? Diría, más de tema pensado para que el público levante el puño. El tercer punto fuerte para mí serían las guitarras. El disco tiene una base de power metal muy clara, pero no se olvida del heavy metal, y eso es clave, porque cuando Power Paladin meten riffs más duros, cuando las guitarras ganan peso y la banda se aleja un poco del exceso del azúcar, desde luego que el disco gana y el disco crece. Ahí es donde Beyond the Reach of Enchantment suena más fuerte y más convincente. Bueno, en cuanto al sonido del disco, la producción yo creo que es otro punto muy importante. El álbum, pues la verdad que suena limpio, potente y muy bien definido. Las guitarras tienen presencia, la batería golpea con fuerza, los teclados aportan ambiente sin comerse todo el espacio y la voz está colocada, pues claro, donde tiene que estar, al frente, pero sin aplastar al resto de la banda. Es una producción moderna de power metal, pulida, clara y grande, ¿no? Y para este estilo, pues eso funciona. Ahora bien, hay que decir que también tiene un pequeño riesgo. Cuando todo suena tan brillante y tan arriba, pues claro, el disco puede llegar a saturar un poco si lo escuchas de principio a fin. No porque suene mal, sino porque todo, claro, está construido para sonar grande. Y si todo es grande todo el rato, pues claro, llega un momento en que echas de menos, ¿no? Algo más de contraste. Bueno, pues a lo mejor un pasaje más oscuro, un respiro más natural, una bajada de intensidad que prepare mejor el siguiente ataque. El sonido es muy bueno, pero el disco a veces parece tener siempre el acelerador pisado. Uno de los momentos más llamativos del álbum es el tema de Arcane Tower. Y aquí hay que mencionar la colaboración del señor Tommy Johansson, conocido por Majestica, como muchos sabréis, y por su etapa también en Sabaton. Su presencia, la verdad, que tiene todo el sentido del mundo. Estamos hablando de una canción muy power metal, muy épica, con arreglos grandilocuentes, coros y mucho dramatismo. The Arcane Tower es uno de esos temas que parecen diseñados para representar perfectamente
bueno, el espíritu del disco. Aventura, magia, velocidad, teatralidad y melodía por todas partes. Puede ser que para algunos oyentes sea demasiado, demasiada fantasía, demasiado brillante, demasiado del género, pero yo creo que si entras en el juego, desde luego que funciona. Y, y esa es una de las claves de Power Paladin. No puedes escuchar este disco con distancia irónica todo el tiempo, ¿no? Tienes que aceptar la propuesta y tienes que, claro, que dejarte llevar. Y yo creo que si lo haces, bueno, The Arcane Tower es uno de los cortes más disfrutables del álbum. Si tuviera que quedarme con varios momentos del disco, destacaría desde luego Sword Vigor, The Arcane Tower, Aegis of Eternity, Keeper of the Crimson Dragon y Valediction. Sword Vigor porque abre el álbum con fuerza y deja clara la identidad del disco, The Arcane Tower porque representa, digamos, el lado más fantástico y cinematográfico, Aegis of Eternity porque tiene uno de los enfoques, yo diría, más equilibrados entre melodía y épica, Keeper of the Crimson Dragon porque muestra el lado más directo y potente, y finalmente Valediction porque yo creo que es un gran cierre. Valediction, con casi 10 minutos, es la canción que permite, digamos, a la banda expandirse más. Aquí, podríamos decir que el disco busca un final más ambicioso, más narrativo y yo creo que más grande. Y yo creo que funciona como cierre porque recoge buena parte de lo que ha ido proponiendo el álbum. Es decir, melodía, velocidad, épica, cambios y esa voluntad pues de sonar como una aventura completa. No es solo decir es el tema largo porque toca, ¿no? Tiene intención de cierre y yo creo que eso se agradece. También hay que hablar de algo que me parece fundamental, y es que este disco es divertido, y lo digo como algo positivo. A veces parece que en el metal un disco, si no es oscuro, traumático, filosófico o depresivo, pues como que automáticamente vale menos. Y no estoy de acuerdo. El metal también puede ser evasión y también, por supuesto, puede ser fantasía. También puede ser una forma de recuperar esa emoción directa de cuando escuchabas un disco y te imaginabas mundos enteros, ¿no? con solo mirar la portada. Beyond the Reach of Enchantment tiene mucho de eso. No es un disco que te pida analizar cada palabra como si fuera una tesis. Es un disco, bueno, que te invita a entrar en su mundo, a aceptar sus códigos y a disfrutar. Y en ese sentido, yo creo que Power Paladin entiende muy bien lo que hace que el power metal funcione. Pues melodía, entusiasmo, sensación de aventura y cero miedo al exceso. Ahora bien, no todo es perfecto. El principal punto débil del disco es que, claro, no inventa nada. Power Paladin tiene personalidad en la energía y en la forma de presentar su universo, pero musicalmente, claro, se apoyan en un lenguaje muy conocido. Si has escuchado mucho power metal europeo, pues claro, muchas cosas pues te van a sonar familiares. Los recursos, los estribillos, las estructuras, los teclados, los coros, las melodías heroicas, toda, todo forma parte de un vocabulario que, claro, el género lleva usando décadas. Y eso puede hacer que algunos oyentes sientan, pues claro, que el disco es muy entretenido, pero no especialmente sorprendente. El segundo punto débil es el ritmo general del mismo, y aquí también entra la voz. Ese registro tan agudo del cantante aporta mucha personalidad y mucha épica, pero sumado a la velocidad, los teclados, los coros y la producción tan brillante puede hacer que el disco quizá resulte algo saturado en ciertos momentos. El álbum tiene 8 canciones y dura unos 48 minutos, así que no es un disco larguísimo, pero aún así sí que puede sentirse muy intenso. Hay tanta energía, tanto brillo y tanta épica que en algunos tramos se echa de menos, digamos, un poco más de respiración, ¿no? No una balada obligatoria, no un tema lento metido con calzador, sino más contraste interno. Pues más sombras, más cambios de clima.
El tercer punto débil es que algunas canciones pueden parecer demasiado similares en intención. No porque sean iguales, sino porque casi todas apuntan a lo mismo, ¿no? Sonar grandes, heroicas y entusiastas. Y eso, que es una virtud, bueno, pues también puede convertirse en una limitación. Bueno, comparado con With the Magic of Windfire Steel, creo que Beyond the Reach of Enchantment muestra una banda más madura y más segura. El debut tenía, bueno, pues el impacto de sorpresa, era pues una carta de presentación muy llamativa, con esa frescura de banda joven que llega con una propuesta descarada y muy deudora del power metal clásico. Pero bueno, este segundo disco, en cambio, suena más trabajado, más robusto, más consciente de sus posibilidades. Quizá pierde algo de factor sorpresa, porque ya sabemos que, bueno, de qué va Power Paladin, pero que gana en empaque. La banda parece tocar, ¿no? como con más confianza, la producción es más grande, las canciones tienen más músculo y el conjunto, bueno, confirma que no eran solo una curiosidad, ¿no? de power metal islandés con estética de fantasía. Hay banda, hay canciones, hay una identidad reconocible. Ahora bien, yo creo que todavía tienen margen para crecer. El siguiente paso debería ser encontrar más contrastes, más riesgo y algún elemento que haga que, bueno, pues que Power Paladin no sean una buena banda de power metal, sino una banda imprescindible dentro del género. Entonces, ¿merece la pena Beyond the Reach of Enchantment? Pues para mí claramente sí. Si te gusta el power metal épico, melódico, luminoso y lleno de fantasía, claro. Pues este disco tiene energía, buenos estribillos, guitarras muy disfrutables y una producción potente y una actitud pues que se agradece muchísimo. Es cierto que a lo mejor no es un disco para todos. Si el power metal te parece demasiado exagerado, demasiado feliz o demasiado teatral, pues desde luego aquí no vas a con este disco no vas a cambiar de opinión. Pero si disfrutas con Halloween, Rhapsody, Twilight Force, Majestica, Dragon Force o con ese metal heroico que no tiene miedo a sonar grande, pues Power Paladin te van a dar exactamente lo que vienes buscando. En cuanto a mi nota, bueno, pues mi nota sería en este caso un 8/10, un disco muy entretenido, muy bien ejecutado y con una energía contagiosísima, diría yo. No es perfecto, no reinventa el género y a veces, bueno, puede resultar, como comentaba antes, algo saturado por la propia intensidad del mismo, pero para mí tiene algo que muchos discos no tienen, ¿no? Y es el entusiasmo real. Y eso en el power metal yo creo que vale oro. Beyond the Reach of Enchantment es un viaje de fantasía, espada y melodía. Y si aceptas, bueno, pues subirte al caballo, el trayecto creo que merece bastante la pena. Y ahora os pregunto a vosotros, ¿qué os ha parecido Beyond the Reach of Enchantment? ¿Creéis que Power Paladin están llamados a ser una de las bandas más importantes del power metal actual? ¿Os gusta más este disco o su anterior trabajo? Y bueno, ¿cuál es vuestro tema favorito del álbum? Como siempre, os leo en comentarios. Si os ha gustado el vídeo, darle un like muy fuerte, suscribiros al canal, compartirlo, darle a la campanita para notificaciones, porque aquí seguimos hablando de heavy metal, power metal, discos nuevos, discos clásicos y bandas que merecen ser escuchadas a un volumen bien alto. Nos vemos en el próximo vídeo. Salud y muchos riffs.